Experimentos siniestros. Me adentré en el bosque en busca de tranquilidad, pero lo que encontré fue mucho más perturbador de lo que jamás hubiera imaginado. Entre los árboles descubrí un laboratorio genético oculto, una construcción metálica que parecía no pertenecer a ese lugar. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi pecho, pero una fuerza irresistible me empujó a entrar. Al abrir la puerta, un olor penetrante a químicos invadió mis sentidos, y una tenue luz proveniente de tubos fluorescentes iluminaba el lugar, revelando sombras inquietantes. En las penumbras pude distinguir figuras extrañas, seres híbridos entre humanos y animales, con ojos brillantes y garras afiladas, criaturas que desafiaban toda lógica y naturaleza. Un escalofrío recorrió mi espalda y mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como un tambor anunciando peligro. Intenté retroceder, pero la puerta se cerró de golpe detrás de mí, dejándome atrapado en ese lugar siniestro, como si las mismas manos del destino me hubieran conducido a una trampa mortal. Caminé con paso vacilante entre las filas de jaulas, observando a esas criaturas mutantes que me miraban con curiosidad y hambre, como si supieran que yo era un intruso en su mundo retorcido. Fue entonces cuando escuché pasos acercándose, un sonido ominoso que resonaba en los pasillos metálicos. Me escondí detrás de una mesa de acero, conteniendo la respiración, mientras dos científicos entraban en la sala, sus voces susurrantes cargadas de secretos y conspiraciones. Fragmentos de su conversación llegaban a mis oídos, mencionaban experimentos prohibidos y un oscuro propósito detrás de esas abominaciones, revelando un abismo de maldad que se extendía ante mí. Mi mente se nubló de terror. ¿Qué estaban haciendo en ese lugar? ¿Qué fuerzas oscuras habían desatado? Decidí que tenía que escapar, no importaba cómo. Mi instinto de supervivencia gritaba en lo más profundo de mi ser. Esperé a que los científicos salieran de la habitación y me deslicé por un pasillo laberíntico, buscando desesperadamente una salida. Mis pasos resonaban en la penumbra como un eco de mi propia angustia. Las luces parpadeaban y los chillidos de las criaturas resonaban en mis oídos, como si el mismo lugar estuviera vivo y se alimentara de mi miedo. Finalmente encontré una puerta entreabierta y me colé por ella, adentrándome en un pasillo oscuro y sin fin, donde el aire se volvía más denso a cada paso, como si las sombras mismas quisieran devorarme. Corrí sin mirar atrás, con la certeza de que algo siniestro me perseguía, una presencia maligna que se deslizaba a mi lado como una sombra etérea. El laberinto de pasillos se extendía ante mí como un laberinto de pesadilla. Cada giro era una apuesta con la muerte. Cada paso era una carrera contra el tiempo. De repente, llegué a una bifurcación, un cruce de caminos que se abría ante mí como un dilema mortal. Sin pensarlo dos veces, elegí un camino al azar y seguí corriendo, con la esperanza de encontrar la salida. Mis pulmones ardían y mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. El instinto de supervivencia me impulsaba hacia adelante. Finalmente, vislumbré una tenue luz al final del pasillo, una luz que parecía prometer la salvación, un destello de esperanza en medio de la oscuridad. Con un último esfuerzo, llegué a la salida y salí al bosque, jadeando y temblando, como si hubiera emergido de las fauces del infierno mismo. El sol se filtraba entre las ramas de los árboles, y el canto de los pájaros parecía reconfortante después de la pesadilla que acababa de vivir, como si la naturaleza misma intentara consolarme. Me alejé del laboratorio genético, prometiéndome a mí mismo nunca volver a ese lugar maldito, jurando que aquel horror quedaría sepultado en el pasado. Sin embargo, algo en la oscuridad del bosque me susurraba al oído, algo que me recordaba que no había escapado del todo, que una parte de ese horror me seguía a donde quiera que fuera, como una sombra que se aferraba a mi espalda. Y así, con el corazón lleno de temor y la certeza de que la pesadilla apenas comenzaba, me adentré en la espesura, enfrentando un destino incierto y una oscuridad que amenazaba con devorarme vivo. El susurro del acantilado. Recuerdo claramente la primera vez que escuché el susurro del acantilado. Todo comenzó en un pequeño pueblo costero, donde decidí pasar mis vacaciones.
Mi nombre es Oliver y siempre he sido un amante de la naturaleza y la aventura. Aquella tarde soleada, mientras exploraba los alrededores, mis pasos me llevaron a un acantilado misterioso que se alzaba imponente frente al mar. La brisa marina acariciaba mi rostro y el sonido de las olas rompiendo contra las rocas creaba una sinfonía perfecta. Fue entonces cuando, entre el rumor del viento y el mar, percibí un susurro suave pero inquietante que parecía surgir de lo más profundo del acantilado. Era como si la misma naturaleza intentara comunicarse conmigo. Intrigado por aquel misterioso sonido, decidí regresar al anochecer para investigar más a fondo. La curiosidad y la intriga se apoderaron de mí, impulsándome a descubrir el origen de aquel susurro enigmático. Mientras me acercaba al acantilado, el susurro se intensificaba, envolviéndome en una atmósfera de misterio y suspense. Cada paso que daba resonaba en la roca, como si el acantilado mismo estuviera vivo y susurrara secretos milenarios. Fue entonces cuando, en medio de la penumbra, conocí a Sara, una joven lugareña de ojos profundos y mirada enigmática. Su presencia parecía fundirse con la oscuridad de la noche, y su voz era suave pero firme cuando me advirtió sobre el peligro del acantilado y los secretos que éste guardaba. A pesar de sus advertencias, mi determinación por descubrir la verdad era más fuerte que el miedo. Juntos decidimos adentrarnos en lo desconocido y explorar los misterios que el acantilado guardaba celosamente. Descubrimos una grieta en la roca que parecía ser la fuente del susurro. Con cautela, nos adentramos en la oscuridad de la cueva, iluminando nuestro camino con linternas que proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. El aire se volvía más denso a medida que avanzábamos, y el eco de nuestros pasos resonaba en la caverna como un latido sordo y ominoso. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda al percibir una presencia acechante a nuestro alrededor. Criaturas de pesadilla emergieron de las sombras, con ojos brillantes y garras afiladas que destellaban en la penumbra. Sara y yo nos miramos con determinación, sabiendo que debíamos enfrentar aquella oscuridad con valentía y astucia. La lucha fue feroz y despiadada. Cada criatura que se abalanzaba sobre nosotros era más aterradora que la anterior. El susurro se intensificaba, como si la misma cueva estuviera viva y nos susurrara palabras de advertencia. Con coraje y determinación, logramos sellar la puerta hacia aquel mundo desconocido, pero el precio que pagamos fue alto. Al salir de la cueva, el susurro cesó y un silencio sepulcral se apoderó del acantilado. Sara y yo nos miramos, exhaustos pero aliviados de haber sobrevivido a la oscuridad que amenazaba con devorarnos. Fue entonces cuando ella me reveló la verdad sobre el susurro, sobre la puerta hacia lo desconocido. Aquel acantilado era un lugar sagrado para los antiguos habitantes del pueblo, un portal hacia un mundo paralelo habitado por seres de pesadilla. Decidimos mantener en secreto nuestra experiencia, conscientes de que nadie creería nuestra historia. Pero cada vez que paso cerca del acantilado, aún puedo sentir el susurro llamándome, recordándome la terrorífica verdad que yace oculta en lo más profundo de la cueva. El misterio del acantilado sigue acechando en mis pesadillas, recordándome que hay secretos que es mejor dejar sin descubrir. El susurro del acantilado se convirtió en un eco eterno en mi mente, una melodía siniestra que me recordaba la fragilidad de la frontera entre nuestro mundo y el reino de las sombras. Cada noche, en mis sueños, regresaba a la cueva en compañía de Sara, enfrentando una y otra vez a las criaturas que moraban en la oscuridad. El susurro se transformaba en un grito desgarrador que resonaba en lo más profundo de mi ser, recordándome que la curiosidad puede ser el mayor de los peligros. A pesar de todo, una parte de mí anhelaba regresar a aquel lugar prohibido, desafiando los límites de lo conocido y adentrándome en lo incierto. El acantilado se alzaba como un guardián silencioso, custodiando el umbral entre dos mundos que nunca debieron encontrarse. Y yo, Oliver, quedé marcado por la experiencia, sabiendo que el susurro del acantilado nunca me abandonaría, susurrándome secretos oscuros en las noches de insomnio. Así, el misterio del acantilado se convirtió en una leyenda susurrada entre los habitantes del pueblo, una historia de valentía y sacrificio que perduraría en el tiempo,
como un eco lejano de un pasado olvidado. El sótano oculto. Me llamo Daniel y siempre he sido un apasionado de la historia y la arquitectura antigua. Hace unos meses decidí mudarme a una casa antigua en las afueras de un pueblo aparentemente abandonado. La casa era imponente, con una arquitectura gótica que despertaba mi curiosidad. Desde el momento en que puse un pie dentro de la casa, sentí una extraña sensación de que algo no estaba bien, como si hubiera una presencia invisible observándome. Decidí ignorar esa sensación y comencé a explorar mi nuevo hogar. Fue entonces cuando descubrí algo que cambiaría mi vida para siempre. Al levantar una vieja alfombra en el salón, encontré una trampilla oculta que revelaba un sótano oscuro y húmedo. Sin dudarlo, decidí bajar las escaleras y explorar lo que se escondía debajo de mi casa. A medida que descendía por las escaleras, el aire se volvía más denso y frío, como si hubiera entrado en otro mundo. Al llegar al sótano, una sensación de malestar me invadió, pero mi curiosidad era más fuerte. Fue entonces cuando comencé a suceder sucesos aterradores. Escuchaba susurros y pasos que parecían seguirme a todas partes, pero al girarme no veía a nadie. Las luces parpadeaban sin razón aparente y objetos se movían solos. Mi cordura comenzaba a tambalearse, pero sabía que tenía que descubrir la verdad detrás de todo esto. En una de las paredes del sótano encontré un montón de notas antiguas y polvorientas. Al leerlas, descubrí la historia macabra que se escondía detrás de la casa. Las notas hablaban de un antiguo propietario de la casa, un hombre llamado Nathaniel Blackwood, que había practicado oscuros rituales en el sótano para invocar a entidades malignas. Según las notas, Nathaniel había desaparecido misteriosamente, pero su presencia aún acechaba la casa. Me estremecí al darme cuenta de que algo sobrenatural habitaba en ese lugar y que ahora estaba persiguiéndome. Las noches se volvieron interminables, con pesadillas que me atormentaban y la sensación de que algo se acercaba cada vez más. Decidí investigar más a fondo y descubrí un antiguo ritual que, según las notas, debía realizar para liberar a la entidad maligna que habitaba en la casa. A pesar del miedo que me consumía, sabía era mi única oportunidad de salvarme. Reuní los elementos necesarios y me adentré en el sótano en la noche más oscura que jamás había experimentado. Con manos temblorosas comencé a recitar las palabras del ritual, sintiendo una presencia oscura acercándose a mí. De repente, una ráfaga de viento helado me rodeó y una voz susurró en mi oído, haciéndome temblar hasta lo más profundo de mi ser. Cerré los ojos y continué recitando, sintiendo que el mundo a mi alrededor se desvanecía. En un instante todo se detuvo. Cuando abrí los ojos me encontré en la oscuridad absoluta, sin rastro de la presencia maligna que me había atormentado durante tanto tiempo. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que el ritual había funcionado. Había logrado liberar a la entidad maligna de la casa. Con el corazón aún latiendo con fuerza, salí del sótano y sellé la trampilla para siempre. Desde ese día, la casa recuperó la paz y la tranquilidad, pero sé que nunca podré olvidar la terrorífica experiencia que viví en el sótano oculto. El susurro en la oscuridad. Me llamo Jack y me mudé a una casa antigua en las afueras de un pequeño pueblo llamado Willow Creek. La casa tenía una historia inquietante. Se decía que había sido el escenario de varios sucesos misteriosos a lo largo de los años. Durante la primera noche en mi nueva morada, mientras me encontraba acostado en la cama intentando conciliar el sueño, escuché un susurro inquietante que parecía provenir de las paredes. Al principio pensé que era producto de mi imaginación, pero el susurro se hizo más intenso y nítido, como si alguien estuviera hablando en voz baja justo al lado de mi oído. Me sentí invadido por una sensación de terror que me heló la sangre. Decidí levantarme y explorar la casa en busca de la fuente de aquel susurro escalofriante. Cada paso que daba resonaba en la oscuridad de la casa, aumentando mi sensación de inquietud. Al acercarme a una de las paredes, el susurro cesó de repente,
dejando un silencio opresivo en el ambiente. Fue entonces cuando vi una sombra moverse fugazmente por el rabillo del ojo, como si algo se escondiera de mi mirada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de pánico se apoderó de mí. Decidí regresar a mi habitación y tratar de dormir, convenciéndome a mí mismo de que todo era producto de mi mente perturbada por el cambio de casa. Sin embargo, el susurro volvió a hacerse presente, esta vez más insistente y perturbador. Me di cuenta de que algo oscuro y siniestro habitaba en aquella casa, algo que no pertenecía a este mundo. Decidí investigar la historia de la casa y descubrí que en el pasado un hombre llamado Samuel había vivido allí con su familia. Se decía que Samuel había estado obsesionado con el ocultismo y que realizaba rituales oscuros en la casa. Se rumoreaba que había invocado a una entidad maligna que se alimentaba de los miedos de quienes habitaban la casa. A medida que profundizaba en la historia, sentía que la presencia en la casa se hacía más fuerte y amenazante. Una noche, mientras me encontraba solo en la casa, la temperatura descendió bruscamente y una niebla espesa comenzó a llenar las habitaciones. Escuché pasos arrastrándose por el pasillo y el susurro se convirtió en un murmullo ininteligible que resonaba en mis oídos. Sentí una presencia fría y hostil acercándose a mí, como si estuviera a punto de ser devorado por las sombras. En un acto de desesperación, busqué la habitación de Samuel y encontré un antiguo libro de hechizos en el que estaban escritos los rituales que él realizaba. En ese momento, comprendí que la única forma de liberarme de la entidad maligna era enfrentarla directamente. Armado con el libro de hechizos, me adentré en las profundidades de la casa, decidido a poner fin a la pesadilla que me había consumido. La entidad se materializó frente a mí, una figura oscura y retorcida que emanaba un aura de malicia pura. Con voz temblorosa, recité las palabras del hechizo, invocando el poder de la luz para expulsar a la criatura de las sombras. La entidad emitió un alarido ensordecedor y se retorció en agonía antes de desvanecerse en la oscuridad. La casa quedó sumida en un silencio sepulcral y supe que la entidad había sido finalmente derrotada. Desde esa noche, la casa en las afueras de Willow Creek permaneció en calma, liberada de la presencia maligna que la había atormentado durante tanto tiempo. Aunque la experiencia me dejó marcado para siempre, me sentí agradecido de haber tenido el coraje de enfrentar mis miedos y poner fin a la oscuridad que acechaba en aquel lugar. El susurro de la mansión. En una noche oscura y tormentosa, decidí adentrarme en una antigua mansión abandonada que se alzaba imponente en medio del bosque. A medida que me acercaba, una sensación de escalofrío recorría mi espalda, como si estuviera siendo observado por algo más allá de lo terrenal. La puerta principal de la mansión se abrió lentamente, como si me estuviera invitando a descubrir sus oscuros secretos. Al entrar, el aire denso y cargado de misterio me envolvió, haciéndome temblar de temor. En cada rincón parecía esconderse una sombra acechante, esperando el momento adecuado para revelarse. Explorando las habitaciones polvorientas, encontré objetos antiguos y perturbadores que parecían congelados en el tiempo. Retratos de rostros desconocidos me observaban desde las paredes. Sus ojos parecían seguirme a donde quiera que fuera. Un reloj de péndulo marcaba las horas con un tic-tac ominoso, como si estuviera contando el tiempo que quedaba antes de que algo terrible sucediera. Una muñeca de porcelana yacía en el suelo, con la mirada fija en el vacío, como si guardara un secreto inconfesable. La mansión susurraba historias de tragedia y sufrimiento a través de sus paredes descascaradas. Encontré un diario antiguo que relataba la historia de una familia que había habitado la mansión siglos atrás. Hablaban de una tragedia que los había marcado para siempre, de un amor prohibido que desencadenó una serie de eventos desafortunados. Los susurros del pasado resonaban en mis oídos, haciéndome estremecer ante la magnitud del dolor que había consumido a aquellos que alguna vez llamaron a la mansión su hogar. Los susurros siniestros se intensificaron a medida que avanzaba por los pasillos oscuros,
como si las sombras mismas estuvieran conspirando en mi contra. Una presencia fría y maligna parecía seguirme a cada paso. Susurros ininteligibles se filtraban en mi mente, sembrando la semilla del miedo y la paranoia. Las sombras se retorcían y se contorsionaban, tomando formas grotescas que desafiaban toda lógica y razón. Me sentía atrapado en un laberinto de pesadillas, sin salida a la vista. Finalmente, llegó el momento de la confrontación final con el espíritu vengativo que habitaba la mansión. En la habitación principal, una figura etérea se materializó frente a mí, con los ojos llenos de ira y desesperación. Era el espíritu de una mujer joven, cuyo rostro reflejaba un sufrimiento insondable. Con una voz que helaba la sangre, me contó la verdad detrás de la tragedia que la había condenado a vagar por la mansión en busca de venganza. Susurros de dolor y angustia llenaron la habitación, envolviéndome en un torbellino de emociones perturbadoras. En un acto desgarrador de redención, la mujer fantasmal me mostró el desenlace inesperado de su historia, revelando un giro impactante que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. La mansión tembló con la fuerza de la revelación, las paredes crujieron y se desmoronaron a mi alrededor, mientras el espíritu se desvanecía en la oscuridad. Cuando la calma volvió a reinar, me encontré solo en medio de las ruinas de la mansión, con el eco de los susurros aún resonando en mis oídos. El susurro de la mansión había llegado a su fin, dejando tras de sí un rastro de misterio y terror que perduraría por generaciones. Espíritus vengativos. La lluvia golpeaba con fuerza el tejado de la antigua mansión abandonada, mientras buscaba refugio de la tormenta. Mi nombre es Ethan, y me adentré en aquel lugar sin imaginar el horror que me esperaba. Al entrar, una sensación de frío y oscuridad me invadió, como si el lugar estuviera impregnado de un mal ancestral. Mientras exploraba, descubrí que la mansión estaba habitada por espíritus vengativos, almas atormentadas que buscaban venganza. Mis pasos resonaban en el suelo de madera podrida, creando una atmósfera aún más inquietante. En una habitación polvorienta, encontré un diario antiguo entre los escombros. Al abrirlo, reveló la historia trágica de la familia que alguna vez habitó la mansión. La historia narraba la desdicha y la tragedia que habían vivido, alimentando mi inquietud y temor. Los relatos de sufrimiento y traición saltaban de las páginas, como si las palabras mismas estuvieran impregnadas de dolor y resentimiento. Mientras seguía leyendo, los espíritus comenzaron a acecharme. Susurros inquietantes resonaban en mis oídos, jugando con mi mente y mis miedos. Sombras se movían en las esquinas, figuras fantasmales se desvanecían ante mis ojos, sumiendo mi corazón en un profundo terror. En medio de la oscuridad, una voz susurrante me llamaba por mi nombre, helando mi sangre y erizando mi piel. Me sentía atrapado en un torbellino de pesadillas, sin encontrar una salida a mi angustia. Fue entonces cuando descubrí un oscuro secreto que me conectaba con la familia que habitó la mansión. Una revelación impactante que sacudió los cimientos de mi realidad, haciéndome comprender que mi destino estaba entrelazado con el de aquellos espíritus vengativos. Con el corazón latiendo desbocado, supe que debía hacer las paces con ellos para poder liberarme de su influjo maligno. La mansión se transformó en un laberinto de terror, donde las paredes susurraban antiguas maldiciones y los pasillos se retorcían como las entrañas de un monstruo. Cada sombra cobraba vida propia, cada susurro se convertía en un grito de agonía. Mis peores pesadillas se materializaban ante mis ojos, desafiándome a enfrentar mis propios demonios. Con valentía forjada en el fuego de la desesperación, me adentré en lo más profundo de la mansión, decidido a desentrañar el misterio que me mantenía prisionero. En una habitación olvidada, encontré un altar oscuro, donde la familia había realizado pactos con fuerzas oscuras, sellando su destino con sangre y sufrimiento. La verdad se abrió paso en mi mente, iluminando las sombras que habían acechado mi cordura. Con el corazón en un puño me enfrenté a los espíritus vengativos, pronunciando palabras de redención y perdón. Una luz brillante inundó la habitación,
disipando la oscuridad y liberando las almas atormentadas de su eterno sufrimiento. Los espíritus se desvanecieron en un susurro final, dejando tras de sí una sensación de paz y redención. Salí de la mansión, el sol brillaba en lo alto, iluminando un nuevo comienzo. Aunque las cicatrices de aquella experiencia perdurarían en mi memoria para siempre, sabía que había encontrado la paz que tanto anhelaba. La mansión quedó en silencio, como si la misma tierra hubiera olvidado el horror que una vez albergó. Y mientras me alejaba, una brisa cálida me acarició el rostro, como una caricia de despedida de aquellos que habían encontrado finalmente la paz. El susurro de Veracruz. Mi nombre es Daniel y hoy les contaré la fascinante historia de Sebastián, un hombre valiente que decidió mudarse a una casa aislada en las afueras del bosque. Desde el momento en que llegó a su nuevo hogar, comenzó a escuchar susurros misteriosos que parecían surgir de las sombras, susurros que lo inquietaban y lo perturbaban en lo más profundo de su ser. Al principio, Sebastián pensó que todo era producto de su imaginación, que su mente le jugaba una mala pasada en medio de la soledad de aquel lugar apartado de la civilización. Sin embargo, con el paso de los días, los susurros se transformaron en murmullos inquietantes que lo perseguían incluso en sus sueños, sumergiéndolo en un estado de constante malestar y ansiedad. Una noche, mientras deambulaba por el bosque en busca de respuestas, Sebastián hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. En lo más profundo de la espesura, entre la penumbra de los árboles, vislumbró a una criatura de pesadilla. Esta entidad siniestra poseía ojos brillantes que parecían destellar en la oscuridad y garras afiladas que relucían con una malévola intención. La criatura se deslizaba entre los árboles con una agilidad sobrenatural, como si estuviera en perfecta armonía con el bosque que la rodeaba. Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espalda al comprender que aquella criatura era la responsable de los susurros que lo atormentaban, la fuente de su inquietud y temor. Decidió entonces que debía deshacerse de ella, liberarse de su influencia maligna que lo mantenía prisionero en su propia casa. Sin embargo, cada intento de Sebastián por enfrentar a la criatura resultaba en vano. Esta parecía anticipar sus movimientos, como si pudiera leer sus pensamientos y prever cada uno de sus movimientos. Con el paso de los días, la presencia de la criatura se hizo más intensa, más opresiva, como si estuviera determinada a acercarse cada vez más a Sebastián, a invadir su espacio vital y su mente con su presencia ominosa. Una noche, mientras yacía en su cama intentando conciliar el sueño, Sebastián escuchó un susurro justo a su lado, un susurro que heló su sangre y le erizó la piel. Lentamente giró la cabeza y se encontró con la criatura agazapada junto a su lecho, observándolo fijamente con sus ojos brillantes llenos de una malévola inteligencia. En ese instante, un giro inesperado del destino reveló la verdadera naturaleza de Sebastián, un secreto oscuro que lo dejó sin aliento. Descubrió que él mismo era la criatura que había estado persiguiendo todo este tiempo, que la oscuridad que lo atormentaba no era más que una parte de sí mismo que se negaba a reconocer. En un acto de revelación y aceptación, Sebastián y la criatura se fundieron en un abrazo macabro, aceptando finalmente su verdadera identidad y su conexión intrínseca. A partir de ese momento, nadie volvió a ver a Sebastián, solo la criatura que ahora deambula por el bosque, susurrando a aquellos que se aventuran demasiado cerca de su territorio, recordándoles que en lo más profundo de la oscuridad yace una verdad que muchos prefieren ignorar. Así concluye la historia de Sebastián, un hombre que enfrentó sus propios demonios y encontró la redención en la aceptación de su verdadera naturaleza. La cabaña de la perdición. Me llamo Daniel y quiero contarles la historia de la cabaña de la perdición. Todo comenzó cuando decidí escapar del ajetreo de la ciudad y refugiarme en una cabaña remota en medio de las montañas durante una tormenta de nieve. La cabaña parecía sacada de un cuento de hadas, rodeada de árboles cubiertos de nieve y con una aura misteriosa
que me atrajo desde el primer momento en que la vi. Al entrar sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si algo en ese lugar no estuviera del todo bien. Decidí instalarme y pasar la noche, ignorando mi instinto de huir de allí. Pero lo que descubrí en esa cabaña cambiaría mi vida para siempre. En una vieja caja de madera encontré un diario con páginas amarillentas y letras borrosas. Comencé a leer y descubrí la historia de los antiguos habitantes de la cabaña, una historia de tragedia y muerte que me heló la sangre. Según el diario, la cabaña había sido el escenario de un crimen atroz hace muchos años. Una familia había sido brutalmente asesinada en ese lugar, y se rumoreaba que sus espíritus aún vagaban por la cabaña en busca de venganza. A medida que avanzaba en la lectura, los susurros en la oscuridad se volvieron más intensos, como si los espíritus estuvieran despertando de su letargo. Decidí investigar más a fondo y descubrí un sótano oculto detrás de una trampilla en el suelo. Al bajar las escaleras, un frío glacial me envolvió y supe que algo terrible me esperaba en las profundidades de la cabaña. En el sótano encontré una habitación secreta llena de objetos antiguos y polvorientos. Entre los objetos había una fotografía de la familia que había sido asesinada, con los rostros desfigurados por el horror. En ese momento, supe que no estaba solo en la cabaña. Los espíritus de los antiguos habitantes habían despertado y estaban sedientos de sangre. Los susurros se convirtieron en gritos y las sombras se retorcían a mi alrededor, acechándome en la oscuridad. Traté de huir de la cabaña, pero las puertas y ventanas se negaban a abrirse, como si estuvieran selladas por una fuerza sobrenatural. Los espíritus me rodearon, susurros incomprensibles resonaban en mis oídos, y sentí sus manos heladas aferrándose a mi piel. Luché con todas mis fuerzas, pero sabía que mi destino existía. En un último intento desesperado, volví al sótano y encontré un antiguo libro de hechizos. Con manos temblorosas, comencé a recitar las palabras en un intento desesperado de conjurar a los espíritus y liberar sus almas atormentadas. En medio de la oscuridad, una luz cegadora llenó la habitación, y los espíritus comenzaron a desvanecerse lentamente, sus lamentos resonando en la distancia. Cuando la luz se desvaneció, me encontré solo en la cabaña, temblando. La tormenta de nieve había pasado, y los primeros rayos del sol iluminaban la cabaña. Salí de allí tambaleándome, con el corazón lleno de terror y el alma marcada por la experiencia. Nunca volví a ser el mismo después de esa noche en la cabaña de la perdición. El susurro de las sombras. En una noche oscura, mientras caminaba por un antiguo bosque, comencé a escuchar un susurro siniestro proveniente de las sombras. Mis pasos resonaban en el suelo cubierto de hojas secas, creando una atmósfera inquietante a mi alrededor. El viento soplaba entre los árboles, susurrando palabras indescifrables que parecían provenir de otra dimensión. Una sensación de malestar se apoderó de mí, pero mi curiosidad me impulsaba a adentrarme más en la oscuridad del bosque. Investigando más a fondo, descubrí la presencia de entidades malignas que acechaban entre las sombras. Sus ojos brillaban con una luz pálida y sus siluetas se desvanecían en la penumbra. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta de que no estaba solo en aquel lugar maldito. Las criaturas parecían surgir de pesadillas olvidadas, alimentándose de mi miedo y desesperación. Las sombras se retorcían a mi alrededor, tomando formas grotescas y amenazantes. Los susurros se intensificaban, sus voces resonaban en mi mente como cuchillas afiladas. Cada paso que daba parecía llevarme más profundo en la telaraña de terror que habían tejido a mi alrededor. Mi corazón latía con fuerza, el sudor frío perlaba mi frente mientras luchaba por mantener la compostura. La oscuridad se volvía palpable, densa como el alquitrán, envolviéndome en su abrazo gélido. Los árboles se retorcían retorciéndose como seres vivos, sus ramas crujían amenazadoramente sobre mi cabeza. Las risas burlonas resonaban a lo lejos, mezcladas con los gemidos de las criaturas que se arrastraban a mi alrededor. Una sensación de paranoia se apoderaba de mí, distorsionando mi percepción de la realidad.
Los demonios del pasado y del presente se materializaban frente a mis ojos, rostros deformes y retorcidos que me observaban con malicia. Voces susurrantes me susurraban secretos oscuros, revelando mis peores temores y debilidades. La línea entre la cordura y la locura se desdibujaba, dejándome a merced de las fuerzas sobrenaturales que conspiraban en mi contra. Con cada paso, la presión se intensificaba, el aire se volvía denso y opresivo. Mis pulmones luchaban por respirar, mi mente se nublaba con pensamientos oscuros y perturbadores. Las sombras danzaban a mi alrededor, susurros ininteligibles se convertían en risas siniestras que perforaban mi cráneo. El terror se apoderaba de mí, amenazando con consumirme por completo. Finalmente logré encontrar una salida, una tenue luz al final del túnel de pesadillas en el que me encontraba atrapado. Corrí hacia ella, desesperado por escapar de aquel infierno viviente. Sin embargo, al alcanzar la salida, descubrí un giro inesperado que cambiaría mi destino para siempre. La luz reveló la verdad oculta en las sombras. Las criaturas malignas no eran más que proyecciones de mis propios miedos y traumas. Había estado luchando contra mis demonios internos, alimentando su poder con mi propia angustia. La realización me golpeó como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. En un último acto de valentía, me enfrenté a mis miedos y los acepté como parte de mí mismo. Las sombras se disiparon, las criaturas se desvanecieron en la nada. La noche oscura se desvaneció, dando paso a la luz de un nuevo amanecer. Había sobrevivido a la prueba, emergiendo más fuerte y decidido a enfrentar cualquier desafío que el destino pusiera en mi camino. El susurro de la oscuridad. Me llamo Daniel y quiero contarles la historia de lo que sucedió cuando me mudé a una casa antigua en un pueblo remoto. Mi vida cambió por completo cuando descubrí un sótano misterioso bajo una trampilla en la sala de estar. Todo comenzó con unos susurros escalofriantes que parecían llamarme desde lo profundo de la casa. Al principio pensé que era mi imaginación, pero pronto me di cuenta de que algo siniestro se escondía en aquel lugar. Una noche, mientras exploraba la casa, encontré una trampilla oculta detrás de un viejo mueble. Al abrirla, una escalera empinada se reveló ante mis ojos. Sin pensarlo 2 veces, bajé al sótano en penumbras. El aire se volvió más denso y frío a medida que descendía, y los susurros se intensificaban, como si me estuvieran susurrando secretos oscuros al oído. Fue entonces cuando vi un viejo diario sobre una mesa polvorienta. Al abrirlo, descubrí la historia de una niña desaparecida hace décadas en aquella casa. Según el diario, la niña se llamaba Emily y su desaparición nunca fue resuelta. Los escalofríos recorrieron mi espalda al darme cuenta de que los susurros que había estado escuchando podrían ser el eco de la tragedia que había ocurrido en ese lugar. A partir de esa noche, los sucesos paranormales en la casa se intensificaron. Luces que parpadeaban sin razón, objetos que se movían solos y sombras que se deslizaban por las paredes se convirtieron en parte de mi día a día. Pero lo que más me aterraba era la presencia de Emily, la niña desaparecida. La veía de reojo, una sombra pálida que se desvanecía en cuanto intentaba acercarme. Decidí investigar a fondo la desaparición de Emily. Busqué en archivos antiguos, hablé con vecinos ancianos y recorrí el pueblo en busca de pistas. Fue entonces cuando descubrí la verdad detrás de la desaparición de la niña. Resultó que Emily no había sido una víctima inocente, sino que su desaparición estaba relacionada con un oscuro ritual llevado a cabo por un antiguo culto que habitaba el pueblo. Al descubrir la verdad, desaté una terrorífica cadena de eventos sobrenaturales. La presencia de Emily se hizo más fuerte y amenazante. Los susurros se convirtieron en gritos desgarradores que resonaban en toda la casa. Las paredes temblaban y el aire se cargaba de una energía maligna. Me di cuenta de que debía poner fin a la maldición que había desatado al investigar el pasado de la casa. Con valentía me adentré en el sótano una última vez, decidido a enfrentar a la presencia de Emily y poner fin a su sufrimiento. En la penumbra, vi su figura pálida acercarse lentamente hacia mí, con ojos vacíos y sedientos de venganza.
Sin embargo, en lugar de atacarme, extendió una mano hacia mí y me entregó un viejo collar de plata. En ese momento, comprendí que Emily no buscaba hacerme daño, sino liberarse de la maldición que la había atado a la casa durante tanto tiempo. Con el collar en mano, subí las escaleras del sótano y salí a la sala de estar. La casa parecía más tranquila, como si un peso se hubiera levantado de sus cimientos. Guardé el collar en un lugar seguro y supe que Emily finalmente había encontrado la paz que tanto anhelaba. Desde entonces, la casa estuvo en calma, sin susurros ni sombras que perturbaran mi tranquilidad. Pero nunca olvidaré la oscuridad que se escondía en aquel lugar, ni la valentía que me llevó a enfrentarla.